Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de Camino a las Finales. Esta vez nos toca volver a la Conferencia Oeste para empezar la segunda ronda de los playoffs con el cruce de Lakers contra Houston. De antemano, esta serie presentaba una particular dificultad para el equipo de Los Ángeles. Tenían que plantearse cómo enfrentarse al small ball de los Rockets. El small ball es un estilo de juego que básicamente consiste en usar jugadores entre comillas bajos. Con esto se sacrifica obviamente altura y potencia física, pero se gana velocidad y espacio en la cancha, entre otras cosas. Empecemos por el primer partido de la serie para ilustrar esto. En el Game 1 vemos lo que decíamos antes de los titulares de Houston. El jugador más alto, Robert Covington, mide 2 metros 1 y el pivot PJ Tucker 1,96. Los Lakers tenían que decidir si usar la misma formación de siempre o imitar el small ball, pero como vemos, siguieron la regla de equipo que gana no se toca y salieron a jugar con sus titulares habituales. Durante todo el partido y sobre todo en los ataques de Houston se pudo ver que esta fue una decisión equivocada. Miremos algunos ejemplos. En los triples, el arma principal de Houston, se vieron problemas de rotación como estos. McGee sale a defender el pick and roll y ya no hay nadie en la pintura que pueda defender el aro, por lo que LeBron se ve obligado a ocupar esa posición. Por ese motivo, pierde a su marca, Eric Gordon, Houston hace circular la pelota y meten el triple sin marca. Sin embargo, tener más espacio no significa siempre terminar tirando un triple. Al no haber un pivot propiamente dicho, la pintura queda liberada. Vemos que Eric Gordon supera a Caruso y el que debería ayudar a proteger el aro es Anthony Davis, que se encuentra en el perímetro por la falta de pivot rival que mencionábamos antes. Por esa razón, el que sí llega a ayudar en la penetración de Gordon es Rondo, pero con su 1,85 m ni molesta al atacante de Houston y este convierte el doble. En un simple duelo de 1 contra 1, si el atacante gana, muchas veces tendrá la pintura libre, como en este caso le pasa a Eric Gordon. El protector del aro, Dwight Howard, está en la esquina marcando a Tucker y LeBron no quiere permitir un posible triple de la esquina de su ex compañero Jeff Green, por lo que Eric Gordon penetra y con una amague pierde a Kuzma para terminar definiendo abajo del aro. Después, vemos que Westbrook consigue la cortina de Tucker y así su marcador es Dwight Howard. La gran diferencia de altura, alrededor de 20 centímetros, entre el base de Houston y el pívot de los Lakers, hace que la penetración pueda ser letal, por lo que Morris se ve obligado a ayudar. Como consecuencia, Gordon queda solo, Westbrook lo asiste y el tirador mete el triple. En el costado ofensivo, Anthony Davis y LeBron James terminaron con 25 y 20 puntos respectivamente e hicieron lo que tenían que hacer, aprovecharon su superioridad física frente a defensores más bajos. Veamos lo que hizo Davis. En esta situación, Harden lo defiende bien, pero los más de 10 centímetros de diferencia fueron mucho para él y AD logra meter el tiro de media vuelta. Algunas jugadas más tarde, Davis la recibe en el mismo lugar y con el mismo marcador, pero para cambiar la rutina y ser impredecible, decide usar su superioridad corporal para terminar definiendo con una bandeja. Minutos después, los Lakers hacen una vez más la misma jugada. Se la dan a Davis marcado por Harden y este consigue un tiro más fácil que la primera vez. Sin embargo, las tremendas actuaciones de Harden, Westbrook y Gordon, con 36, 24 y 23 puntos respectivamente, le dieron la victoria a los Rockets. En el Game 2, los Lakers se dieron cuenta de que la manera de vencer al small ball era con más small ball. Si bien los titulares fueron los mismos, el pívot JaVale McGee apenas jugó 8 minutos, lo que significa que decidieron jugar la mayoría del partido sin un pívot clásico. La ausencia de este tipo de jugador se notó muy claramente en el ataque de los Lakers, por ejemplo en esta jugada. Vemos que hay un pick and roll entre LeBron y Anthony Davis y la ausencia del pívot abajo del aro hace que Harden se tenga que encargar de Kuzma. Cuando Harden libera a este último para ayudar en la pintura, queda muy lejos de la esquina, contrario a lo que hubiera pasado si hubiera habido un pívot en la zona pintada. También ayudó a que, en las penetraciones, los jugadores pudieran utilizar toda su potencia física sin preocuparse por el espacio en la pintura. Vemos que se forma una barrera para evitar la penetración de LeBron, pero dada la superioridad física ante sus marcadores y la ausencia del pívot que generaría un embotellamiento incómodo cerca del aro, este llega a definir tranquilamente. Siguiendo con el ataque de los Lakers, los que más anotaron, como de costumbre, fueron LeBron y Anthony Davis, con 28 y 34 puntos respectivamente. Por el lado del ex Pelicans, vemos que siguió aprovechando su superioridad en centímetros y consiguiendo tiros como estos, ante defensores más bajos que únicamente podían negarle la penetración. Lo que Houston podría haber hecho es marcarlo de a 2 para obligarlo a hacer algo en lo que no es particularmente bueno, pasarla desde el poste. En cuanto a LeBron,
este siguió decidido a penetrar, sabiendo que sin un protector del aro o sin alguien que se acercara a su potencia física, podría llegar a definir sin problemas. Los compañeros claramente también sabían esto. Por ejemplo, en este caso, Caruso le hace una cortina a Jeff Green, el jugador de los Rockets que más se acerca físicamente a LeBron, dado que ambos miden lo mismo, 2,3 metros, para que lo tenga que marcar Westbrook. Después simplemente penetra y consigue muy fácilmente una bandeja. La tendencia a atacar de esta manera de los Lakers, y de LeBron particularmente, estuvo tan marcada que la jugada que acabamos de ver, que fue la última del tercer cuarto, se repite literalmente en la siguiente acción, la primera del último cuarto. Caruso vuelve a hacerle la cortina a Green para que Westbrook marque a LeBron, y si bien Green puede ayudar un poco en la pintura, el alero de los Lakers define con una gran volcada. Además de todas estas penetraciones, LeBron cerró el partido con un tiro que le gusta mucho hacer, el fadeaway de frente al aro, con el que sacó la ventaja de 8 puntos que sería definitiva. Después de analizar los ajustes ofensivos de los Lakers, pasemos al Game 3 y veamos qué hizo el conjunto de Los Ángeles en defensa para anular a los Rockets. Para contener a la bestia ofensiva que James Harden en los anteriores partidos, los Lakers habían decidido hacer la ayuda defensiva típica, esperar que el primer defensor fuera superado y que otro ayudara. Sin embargo, esto no venía dando mucho resultado, dado que la mayoría de las jugadas terminaban en un tiro de 3 de Houston, que es exactamente lo que este equipo busca. Por lo tanto, el coach Vogel de los Lakers decidió hacer que la doble marca llegara antes de que Harden atacara, como vemos en este caso, que además lo hacen cerca del final del reloj de tiro. LeBron lo defiende, Green se acerca antes de que Harden pueda hacer algo y apenas quedan 4 segundos de posesión de Houston. Esta vez, apenas empieza la posesión de los Rockets, Kuzma y Rondo lo sofocan y este último consigue robar la pelota para conseguir la fácil bandeja. Otra vez, vemos que apenas Harden comienza a hacer su ataque en solitario, Caruso va directo hacia él y junto con LeBron lo encierran. Kuzma rota perfectamente y Rondo hace una marca en zona, sabiendo que un potencial pase de Gordon puede ir a McLemore o a Westbrook. Finalmente va hacia el primero, pero Morris se da cuenta y rota para cerrar a Westbrook, mientras que Caruso hace lo mismo y se queda con Green. Morris defiende muy bien al ex MVP y consigue que este tome un tiro difícil de media distancia, algo que no es su especialidad. Si bien, como acabamos de ver, algunas veces ese plan funcionó, hay que reconocer que Harden sabe cuál es la solución a esta táctica defensiva. Atacar hacia el lado donde no está el segundo defensor, como en este caso, donde consigue la falta después de penetrar, o en este caso, que antes de que Green termine de encerrarlo, tira el triple y lo mete. En cuanto a la ofensiva del equipo de Los Ángeles, LeBron fue el protagonista por sus 36 puntos, pero por sobre todas las cosas, porque 29 de esos 36 fueron en la primera mitad. Si bien siguió siendo agresivo en la pintura, como vemos en este caso que no utiliza la cortina de Magui y consigue la bandeja sin complicaciones, o en este caso que estando abajo del aro mueve a su marcador, amaga y consigue el doble con falta, LeBron hizo una clínica de tiros a larga y media distancia ya desde el principio de la primera mitad. Por ejemplo, antes de que pasara un minuto de partido con este triple por sobre Harden. Unos minutos más tarde, después de hacer un par de dribles al mejor estilo de quien lo está marcando, le vuelve a meter otro triple en la cara. En lo que casi que parece otra imitación de Harden, vemos que ataca a Tucker y con un step back consigue espacio y mete otro triple más. Pasando a la media distancia, vemos esta gran jugada individual en la que ataca a McLemore, frena a la vez que se la pasa por atrás de la espalda, step back y otra canasta más. Y en el último tiro que vamos a ver, LeBron cambia de marcas con Anthony Davis mediante una cortina, Tucker quiere vender una falta, pero LeBron termina solo y le añade un grado más de dificultad. Se da vuelta y la mete alejándose del aro. Una contribución que los Lakers esperaban era la de Rondo, que se había lesionado al comienzo de la burbuja y recién volvió en esta serie. El pase tuvo una actuación pasadora muy buena, ya que dio 9 asistencias saliendo como suplente. En la primera asistencia vemos que hay una conexión perfecta entre él y Anthony Davis. Este último espera que Tucker se le ponga enfrente para evitar un potencial pase y girar rápidamente. Rondo interpreta a la perfección la intención de Davis y la jugada termina con un tremendo alley-oop. ¿Para qué arreglar algo que no está roto? Anthony Davis esta vez es defendido por Covington, un jugador más alto pero menos físico que Tucker, y la jugada termina igual. Un pase de precisión milimétrica de Rondo y una volcada tremenda de Iggy. LeBron hace el saque de costado y cuando ve que Gordon lo marca, consigue una posición cómoda. Rondo ve perfectamente todo lo que pasa y se la da hacia su izquierda para que éste la reciba y pueda girar y definir. En
el Game 4, los Lakers ya se dieron cuenta definitivamente de que tenían que empezar el partido con small ball porque por primera vez usaron este quinteto inicial. También se notó que los Rockets ya se fueron quedando sin solución, dado que en ningún momento estuvieron arriba en el marcador y que fueron superados ampliamente en varias categorías. En puntos en la zona pintada por 62-24, en puntos tras un rebote ofensivo por 17-3 y en puntos de contraataque por 19-2. Al final del partido, los Rockets tuvieron una racha de 18 puntos contra 2, pero aún así no alcanzó y los Lakers se pusieron 3-1 arriba. El protagonista ofensivo fue Anthony Davis y en él se notó la estadística anterior de los puntos en la pintura. Todos sus tiros de campo fueron en esa zona. Algunos los consiguió gracias a la obvia superioridad en altura, después de conseguir rebotes ofensivos como en este caso, o como en este, que ataca la pintura después de un rebote ofensivo de un tiro errado suyo. Y en otros casos, gracias a más alley-oops de Rondo, que volvió a tener un gran partido con 11 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Focalicémonos, sin embargo, en un jugador del que todavía no habíamos hablado y que hizo su récord en puntos en este partido, Alex Caruso. El base de los Lakers clavó 16 puntos y la mayoría de estos fueron gracias a su inteligencia. Veamos algunos de esos puntos. Vemos que LeBron se postea para, una vez más, usar su mayor contextura física y Caruso se mantiene alejado para que su marcador, Westbrook, no pueda ayudar en defensa. Apenas este último se da vuelta y lo pierde de vista, Caruso se posiciona para recibir el triple solo y lo mete. Después, cuando ve que LeBron la recibe y espera, se da cuenta de que su marcador, Tucker, se da vuelta y se olvida de él, por lo que hace un gran corte hacia el aro y define. Luego, otro corte más en el que aprovecha una desatención de Covington, corta sus espaldas y define con una bandeja. Esta cuestión de aprovechar distracciones de los rivales lo ayuda a meter otra canasta más. Primero, vemos que hace el cambio de marcas para que Anthony Davis tenga un defensor mucho más chico, Austin Rivers. Cuando Tucker se ve obligado a hacer la doble marca y Gordon no se da cuenta que tiene que marcar a Caruso, este último se libera, se acerca y consigue el doble. Para finalizar una gran actuación personal, Caruso también metió el triple que terminó de cerrar el partido para el equipo de Los Ángeles. Y finalmente el Game 5, del que poco podemos hablar dado que fue aún más disparejo que el anterior. En el primer cuarto, los Lakers llegaron a estar 22 puntos arriba y la máxima distancia en el partido llegó a ser de 30 puntos. Mientras que los 5 titulares y Kyle Kuzma de los Lakers metieron 10 puntos o más, en los Rockets, salvo Harden que metió 30 puntos, solo 2 jugadores metieron 10 puntos o más, Westbrook con 10 y Jeff Green con 13 para ser exactos. Los Lakers repitieron el quinteto inicial sin un pivot clásico y con Markieff Morris y el plan de ataque fue el mismo, por lo que LeBron James volvió a atacar la pintura y fue la figura con 29 puntos. Ya en los 2 primeros minutos se pudo observar esto. Vemos que LeBron se postea contra un jugador más ligero, Covington, y que sus compañeros se alejan para que pueda trabajar tranquilo. Al final termina ayudando Tucker, pero ya es demasiado tarde y el que terminó siendo MVP de las finales define con la izquierda. Equipo que gana no se toca, ¿no? Un minuto más tarde, LeBron hace una jugada parecida en el mismo lugar. Lo marca Covington, penetra y después de una amague consigue la canasta. Y si les quedaba alguna duda de que LeBron quería terminar la serie en este partido, veamos lo que hizo en esta transición ofensiva. Después de esto, podríamos decir que los Rockets se rindieron. Se fueron más de 10 puntos abajo al descanso, el tercer cuarto lo perdieron por 33-18 y finalmente el encuentro terminó 119-96 a favor del equipo angelino. De esta manera, los Lakers pasaron a la final de conferencia por primera vez en 10 años, en la que se enfrentarían a los Denver Nuggets, los cuales venían de dar vuelta a 2 series en las que estaban 3-1 abajo. Hasta acá llegamos con el video de hoy. La música de este video es de Lucas Rodríguez y puedes escuchar más cosas suyas en su Instagram y en su SoundCloud, cuyos links están en la descripción. Si podés, te pedimos por favor que nos dejes un like y te suscribas al canal, dado que nos ayudas mucho. Como siempre, muchas gracias por vernos y les mandamos un abrazo.